amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. La Certa, una entidad reptiliana que vive en el interior de la Tierra, muy avanzada en conciencia y en tecnología, que se pone en contacto con un testigo en Suecia. Ya hemos hecho un primer vídeo de este tema. Ahora nos toca adentrarnos en el segundo. Es bueno, por tanto, que veáis ese primer vídeo porque habla de su fisionomía, de cómo es ella. Una entidad que además tiene poderes telepáticos y poderes telequinéticos, es decir, es capaz de proyectar sobre el testigo la imagen que ella quiere mostrar, no la que es. Es decir, ella se muestra como una persona morena de 1,80 m de altura, una fisiología humana natural y normal, pero en realidad no es así. Esa es la imagen que proyecta sobre el testigo. En ella está la imagen reptil, antropomórfica, muy parecida al humano, con las características de la evolución que viene de los reptiles, que viene de los dinosaurios. 65 millones de años ha conseguido llevar a través de una evolución independiente, sin intervención de ninguna entidad extraterrestre, a estos seres que son los auténticos pobladores y dueños del planeta. Estos seres que en un momento determinado optaron por vivir en el interior de la Tierra. Lo que cuenta en este segundo vídeo es alucinante y además tiene su paralelismo con otras informaciones de otros contactos extraterrestres que ha habido a lo largo de este último siglo. Y cuenta que hace 65 millones de años, cuando ellos eran reptiles, cuando ellos eran como el tiranosaurus, estaban bípedos, poniéndose ya en dos patas, aparecen en la Tierra en ese momento donde el periodo jurásico, donde la vida es tremenda, las moles biológicas son enormes, los dinosaurios, etc., aparecen unos señores de Procyon, unas entidades humanoides de Procyon, y vienen a por cobre a la Tierra, el material de cobre. Pero también aparece una raza reptiliana que no tiene nada que ver con la Certa, con los que están aquí, sino que vienen del espacio. Los dos quieren el cobre. En principio, los de Procyon intentan, digamos, ser amistosos o dialogar con estos reptilianos, pero los reptilianos no aceptan y se prepara una guerra enorme. Disparan una bomba en el océano, se produce una fusión del oxígeno y en 200 años la vida en la Tierra, digamos, la vida biológica desaparece. Ahí desaparecen casi todas las especies animales. Algo terrible. Al final los de Procyon se van y los reptilianos se van y abandonan el planeta. En este mismo apartado, que es extenso, pero interesantísimo, estos seres dicen que ellos han hecho una evolución por sí mismos como todas las especies, y que por tanto hace 10 millones de años más o menos ya se estabilizaron como están ahora, haciendo mejoras permanentemente. Incluso sus biólogos han ido mejorándose. Ellos han conseguido no solamente salir al espacio en astronaves, esa astronave en forma de cigarro que se ve es de ellos, y además han conseguido modificar sus genes, creándose, digamos, una raza con una inteligencia enorme capaz de superar al hombre en todos los niveles. Y además, en uno de los apartados dice, ustedes escasamente tienen 2 millones de años como seres inteligentes. Es decir, ustedes bajaron de los árboles y unos señores que se llaman Elohim, que ustedes los citan en la Biblia, les hicieron una serie de trasplantes e inseminaciones de tipo neuronal y de ser monos pasaron a ser hombres pensantes. Pero escasamente tenemos 2 millones de años, mientras que ellos tienen 65 millones de años de evolución. Entonces ellos dicen, ustedes nos han llevado o creen que son el centro del universo y nosotros somos reptiles, que es lo que se refiere en la Biblia como la serpiente o el dragón. Al revés, esa historia de considerar a estas entidades como el dragón o la serpiente está intencionadamente filtrada por los Elohim, que eran seres que vinieron a hacer esclavos aquí para sacar mineral para ellos. Esta es la historia, amigos. Así empieza este segundo vídeo apasionante. ¿Puede decirme usted algo sobre la historia natural y evolución de su especie? ¿Cuántos años tiene su especie? ¿Ha evolucionado usted de los reptiles primitivos
como la humanidad ha evolucionado de los monos? Esta es una historia muy larga y compleja y le parecerá ciertamente increíble, pero es la verdad. Yo intentaré explicarlo para abreviar. Alrededor de hace 65 millones de años, muchos de nuestros antepasados de la involucionada raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural, el impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente, sino una guerra entre dos grupos extraterrestres enemigos que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta. Según nuestro limitado conocimiento, aproximadamente los primeros días de esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta Tierra, pero no definitivamente la última. Una guerra futura está por venir. Mientras una guerra fría, como ustedes la llaman, entre los grupos de extraterrestres se ha estado dando desde los últimos 73 años en su planeta. Los oponentes de hace 65 millones de años de esa vieja guerra eran dos especies extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son de nuevo pronunciables para sus lenguas. Soy capaz para decirlos, pero heriría su oreja si yo le digo los nombres originales. Una raza era humanoide como su especie, pero mucho más vieja, y era de este universo, de un sistema solar en la constelación de la estrella ustedes llaman Procyon. La otra especie de la que nosotros no sabemos tanto era una especie reptil, pero ellos no tienen nada que ver con nuestra propia especie, porque hemos evolucionado del saurio de aquí sin influencia exterior, excepto la posterior manipulación de nuestros propios genes por nosotros mismos. La especie reptil avanzada no vino de este universo. Bien, como venía explicándole, sus científicos realmente no ven la verdadera naturaleza del universo, porque su mente ilógica no puede ver las cosas más fáciles y confían en las equivocadas matemáticas y números. Esta es parte de la programación genética de su tipo al que yo le hablaré después. Me permito decir que usted está muy lejos de comprender el universo como era hace 500 años. Para usar un término que entienda, las otras especies no vinieron de este universo, sino desde otra burbuja en la espuma del universo. Usted lo llamaría otra dimensión, quizá, pero esta no es la palabra correcta para describirlo adecuadamente. A propósito, el término dimensión está equivocado de la manera que ustedes lo entienden generalmente. El hecho de que usted deba recordar, estas especies avanzadas son capaces de caminar entre las burbujas por el uso de lo que usted llamaría la tecnología del quantum, y a veces de maneras especiales solo por el uso de su mente. Mi propia especie también había desarrollado habilidades mentales comparado con su especie, pero nosotros no podemos hacer el materstring /diagonal burbuja que cambia sin tecnología, pero otras especies activas en este planeta son capaces de hacer esto. Remontándonos a nuestra propia historia, las primeras especies, los humanoides, habían alcanzado la Tierra alrededor de 150 años antes que los reptiloides y ellos construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente que llaman Antártida hoy y otro en el continente que ustedes llaman Asia. Estas personas convivieron junto con animales como los saurios en el planeta, sin problemas. Cuando las especies de los reptiloides avanzadas llegaron a este sistema, los colonos humanoides de Procyon intentaron comunicarse apaciblemente, pero ellos no tuvieron éxito y una guerra global empezó en meses. Usted debe entender que ambas especies no estaban interesadas en este planeta joven por su biología y la especie subdesarrollada, sino por solo una razón: material crudo, especialmente cobre. Para entender esta razón,
Usted debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas, igual que hoy, porque es, junto con algunos materiales inestables, capaz de producir nuevos elementos estables. Si usted induce un campo electromagnético alto en el ángulo recto con un campo de radiación nuclear alta, produce un campo superior fluctuante. La fusión del cobre con otros elementos, semejante a una cámara de campo de radiación magnética, puede producir un campo de fuerza de naturaleza especial que es muy útil para las varias tareas tecnológicas, pero la base para esto es una extremada fórmula muy compleja que usted no puede descubrir debido a las restricciones de su mente simple. Ambas especies quisieron tener el cobre del planeta Tierra, y por esta razón ellos lucharon en una guerra muy larga en espacio y órbita. Las especies de los humanoides parecían tener éxito durante la primera parte, pero en una última batalla los reptiloides decidieron usar un arma sumamente experimental, un tipo especial de bomba de fusión, que debía destruir las formas de vida en el planeta pero no debía dañar los valiosos materiales crudos y el cobre. La bomba se disparó desde el espacio y se detonó a un punto de su planeta que usted llama hoy América Central. Cuando detonó en el océano, produjo una fusión imprevisible con hidrógeno y el efecto era entonces mucho más fuerte de lo que los reptiloides esperaban. Una radiación mortal, una superproducción de fusión de oxígeno, produjo al caer un invierno nuclear de casi 200 años. La mayoría de los humanoides fueron eliminados. Reptiloides perdieron su interés en el planeta después de algunos años. Las razones son desconocidas incluso para nosotros, quizás sea debido a la radiación. El planeta Tierra salió adelante por sí mismo nuevamente. A propósito, por un resultado de la bomba de fusión al caer del exterior los diferentes elementos y materiales creados en el proceso ardiente, uno de estos materiales era iridio. Sus científicos humanos hoy ven la concentración del iridio en la Tierra como una evidencia de un impacto del asteroide que mató los dinosaurios. No es eso verdad, pero ¿cómo va a saber usted esto? Bien, la mayoría de los dinosaurios murieron, no todos en la detonación, pero sí con las consecuencias que vinieron detrás de la guerra, sobre todo en el invierno nuclear, y así todos los dinosaurios y reptiloides estuvieron muertos en un lapso de 20 de sus años. Algunos de ellos, sobre todo aquellos en los océanos, pudieron sobrevivir igual durante los siguientes 200 a 300 años con estos cambios, pero estas especies también murieron, porque el clima había cambiado. El invierno nuclear acabó después de 200 años, pero estaba entonces más frío en la Tierra que antes. A pesar del cataclismo, algunas especies eran capaces de sobrevivir, escualos como los tiburones, pájaros, mamíferos que producen pequeños escalofríos, sus antepasados, varios reptiles como el cocodrilo. Y había un tipo especial de dinosaurios pequeños pero avanzados que se habían desarrollado junto con el último gran animal reptil como las especies que ustedes llaman tiranosaurio. Este nuevo reptil caminaba en dos piernas y se veía como la reconstrucción de un iguanodonte. Se originó en esta familia, pero era más pequeño, alrededor de 1,50 metros altura, con algunos rasgos de humanoide, una estructura de hueso cambiada, un cráneo y cabeza más grande, una mano con un dedo pulgar que pudo agarrar cosas, un organismo diferente y digestión, ojos avanzados en el medio de la cabeza y sus ojos, importantes como una nueva y mejor estructura del cerebro. Este era nuestro antepasado directo. Hay teorías que la radiación de la bomba tomó parte en las mutaciones del organismo de esta nueva casta, pero esto no está probado. No obstante, este pequeño humanoide como dinosaurio evolucionado,
pasó durante los siguientes 30 millones de años de un animal a un ser más o menos pensante. Como le dije antes, una especie necesita generalmente más tiempo para desarrollarse. Como piensan, si la evolución no es artificial inducida como en su caso? Estos seres eran bastante inteligentes para no morirse en los próximos millones de años, porque ellos aprendieron a cambiar su conducta, vivieron en cambio en cuevas en la naturaleza fría y aprendieron a usar piedras y ramas como primeras herramientas, y el uso de fuego como ayuda para calentarlos, sobre todo para calentar su sangre, que es muy importante para la supervivencia de nuestro tipo. 50 millones de años después de la guerra y después del final de los dinosaurios, solo 3 de las especies reptiles avanzadas estaban permaneciendo en este planeta junto con todos los otros animales más bajos. A través del cruce natural y artificial, estas 3 especies se unieron en una especie reptil a través de la invención de manipulaciones genéticas, ya que nosotros éramos capaces de eliminar los genes y dividir los pronos en nuestra estructura genética. Según nuestra historia y creencia, este fue el tiempo cuando nuestra raza reptil final, así como usted me ve hoy, fue creada por el uso de ingeniería genética. Esto fue hace 10 millones de años, y nuestra evolución se detuvo casi a esta altura. Bien, había realmente algunos cambios menores en nuestra mirada hacia el humanoide y mamífero como apariencia durante las próximas edades, pero nosotros no nos hemos dividido de nuevo en las especies subalternas. Usted ve, nosotros somos una raza muy vieja comparado con la suya, que estaba saltando como un pequeño mono en los árboles, mientras nosotros estábamos inventando tecnología, colonizando otros planetas de este sistema, construyendo grandes ciudades en este planeta que desaparecieron sin dejar rastro durante los millones de años transcurridos, y diseñando nuestros propios genes mientras los suyos todavía estaban en aquellos de animales. Hace 10 millones de años los simios pequeños empezaron a crecer y ellos se bajaron de los árboles a la tierra, de nuevo debido al cambio del clima, sobre todo en lo que ustedes llaman continente africano. Pero ellos evolucionaron muy lentamente, que es normal para un mamífero, y si nada extraordinario le hubiera pasado a su raza, nosotros no estaríamos sentados aquí hablando, porque yo estaría sentada en mi casa moderna y cómoda mientras usted se hallaría en su cueva vestido con piel, intentando descubrir los secretos del fuego, o usted quizás se sentaría en uno de nuestros parques zoológicos, similares a los suyos. Pero las cosas se desarrollaron de manera diferente y ustedes creen que ahora son la corona de la creación, y pueden sentarse en la casa moderna y nosotros debemos escondernos y vivir bajo la tierra y en áreas remotas. Alrededor de hace 1,5 millones de años, otras especies extranjeras llegaron a la Tierra. Fue sorprendentemente la primera especie en más de 60 millones de años. Y sería más sorprendente para usted si supiese cuántas son las diferentes especies que están hoy aquí. El interés de esta especie humanoide, llamada por ustedes Elohim, no era el material crudo y el cobre, para nuestro asombro era el poco desarrollado mono humanoide. A pesar de nuestra presencia en este planeta, los extraterrestres decidieron ayudar a los monos para evolucionar rápidamente para servirles en el futuro como algún tipo de raza esclava en próximas guerras. El destino de su especie no era muy importante para nosotros, pero a nosotros no nos gustó la presencia de los Elohim en nuestro planeta, y tampoco a ellos la nuestra en su nuevo parque zoológico galáctico. El planeta y su sexta y séptima creación era la razón para una guerra entre nosotros y ellos. Puede leer por ejemplo en parte sobre esa guerra en el libro que usted llama Biblia, de una manera muy extraña su descripción. La verdad real es una historia muy larga y difícil. La Certa
le dice al testigo que la historia que ellos cuentan no es tanto por la tradición, no es que sus antepasados hayan hecho una línea de tradición, sino que hace 16.000 años en América del Norte encontraron un aparato, sus científicos, los de ellos, los de la CERTA, no nosotros, un aparato electromagnético que tenía un cristal dentro, y ese cristal dentro contaba la historia de la Tierra. Al parecer, ese artefacto lo habían dejado los humanoides que habían, digamos, sobrevivido temporalmente a la terrible guerra entre los seres de Procyon y los reptilianos del espacio. Es decir, cuando esa bomba enorme que produce la fusión del hidrógeno mata o diezma todas las especies, al parecer, los pocos supervivientes que quedan de esa explosión cuentan esta historia a través de su tecnología electromagnética. Habla de la Atlántida, que estaban en la Atlántida, y cuentan cómo se dieron los acontecimientos. Por tanto, la información que la CERTA da al testigo no es solo su historia tradicional, sino la información que aparece en ese cristal del artefacto encontrado hace 16.000 años en América del Norte. Ahí habla de los Elohim, ahí habla de nuevo de que los seres humanos éramos monos, sencillamente monos, y en un momento determinado estas entidades ignoran a su especie, ignoran a los reptilianos, dicen ustedes son los habitantes de la Tierra, pero no nos interesan, ya tenían una evolución enorme, y cogen al mono, le insertan la memoria para manipularle y para, como resultado somos nosotros los que estamos aquí. Pero las primeras intenciones de esos Elohim eran de explotación. Esto la CERTA y sus antepasados se quedan observando, siguiendo su evolución, sin interferencias, sin mejoras y sin alteraciones de parte de otras razas que vienen del espacio. La historia, por tanto, es apasionante. Ellos, además, se seleccionan a través de distintas especies, haciendo que su cuerpo cada vez sea más erguido, se acorta la cola y se van adaptando, no como mamíferos, porque ellos siempre son de sangre fría, pero sí que empiezan a modificar parte de su estructura genética para presentarse ahora como entidades humanoides con cara reptiliana o semi-reptiliana, pero con una inteligencia y unas capacidades extraordinarias. En primer lugar, usted se maneja con una balanza del tiempo muy grande. Dice que sus antepasados primitivos vivieron junto con los dinosaurios, que sobrevivieron, lo que usted lo llamó al cataclismo artificial y evolucionó hace más de 40 millones de años, y entonces su desarrollo fue completado hace 10 millones de años. Esto me parece algo increíble para mí. ¿Puede decir algo de esto? Yo entiendo que debe parecer completamente increíble para usted, porque es un joven y de raza genéticamente diseñada. Su horizonte histórico acaba en una balanza de solo algunos miles de años y usted piensa que esto es correcto. Pero no lo es. Esto es imposible. Su mente programada no puede obviamente manejarse con tales balanzas de grandes tiempos. Nuestro tiempo de evolución puede parecerle increíblemente largo, pero estos son los caminos originales de naturaleza. Recuerde que sus antepasados del mamífero se desarrollaron junto con los dinosaurios y ellos sobrevivieron a la bomba como nosotros. Evolucionaron lentamente durante los próximos millones de años y se dividieron en varias especies y formas, algunos más grandes, otros más pequeños. Esto en cuanto a la evolución del cuerpo. ¿Pero qué hay sobre su mente e inteligencia? Ellos eran animales simples. Los mamíferos evolucionaron subsecuentemente, permitamos decir, 150 millones de años, pero solo en los últimos 2-3 millones de años eran capaces de pensar inteligentemente. Y dentro de este pequeño periodo seres pequeños como usted se crearon. Naturalmente, 148 millones de años para evolucionar a un animal como los monos, y solo 2 millones de años aproximadamente para desarrollo de los seres inteligentes como usted. Pregúnteselo, ¿piensa usted realmente que esta evolución acelerada es natural?
Entonces su especie es más ignorante de lo que pensaba. Nosotros fuimos evolucionando, pero ustedes no. Entiendo, pero tengo otra pregunta. Usted mencionó muchos hechos hace 65 millones de años sobre la antigua guerra entre los extraterrestres. Esto pasó hace mucho tiempo, desde que su raza sea muy inteligente, hasta donde yo lo he entendido. ¿Por qué sabe usted tantas cosas sobre esa primera guerra y sobre la evolución de sus especies? Esta es una buena pregunta, mucho mejor que la anterior, y yo no lo he explicado apropiadamente. Nuestro conocimiento sobre la Primera Guerra viene completamente de un artefacto antiguo que se encontró hace 16,000 de sus años por nuestros arqueólogos en el continente que hoy ustedes llaman América del Norte. Ellos encontraron allí un plato redondo con un diámetro de aproximadamente 47 de sus centímetros. El plato estaba hecho de un material magnético desconocido incluso para nosotros, y dentro del plato había otro plato de cristal más pequeño que contenía una cantidad enorme de información codificada en la estructura molecular del cristal. Esto, la memoria del plato, se fabricó hace 65 millones de años con los últimos sobrevivientes de la bomba de la raza humana de Procyon, pero estaba completamente intacto cuando lo encontramos. Nuestros científicos pudieron poner en código los mensajes y datos, por lo que oímos hablar por primera vez de los eventos que tuvieron lugar en el pasado distante y que llevó a la extinción de los dinosaurios. El plato contuvo descripciones detalladas de ambas especies, pero más sobre los humanoides y sobre los eventos y armas, incluso de la bomba de fusión. También contenía una descripción de los animales y saurios en la Tierra, inclusive nuestras especies de antepasados preinteligentes. El resto de nuestro conocimiento sobre nuestra evolución viene de los esqueletos y de la parte oculta de la lectura encriptada de nuestro ADN. Usted ve que nosotros sabemos la verdad sobre nuestras raíces desde hace 16,000 años. Antes de ese tiempo, había una idea más religiosa de nuestra creación. ¿Qué ha pasado con ambas especies extranjeras? Nosotros no sabemos exactamente. Los humanoides supervivientes en la Tierra se murieron obviamente por los años después de la bomba y otros de su tipo, y los reptilianos nunca regresaron a la Tierra, hasta donde nosotros sabemos. Acerca de los reptiles extraterrestres, hay una posibilidad de que fuese físicamente imposible para que ellos vuelvan, porque la materia entre las burbujas a veces está en rápido movimiento. La teoría actual es que ambas especies habrían dejado de existir durante los millones de años que pasaron. Usted mencionó esqueletos de su tipo. ¿Cómo puede ser esto si los científicos humanos nunca encontraron cualquier rastro de ustedes y sus antepasados, si realmente vivieron durante semejante tiempo en este planeta? Nosotros hemos encontrado muchos esqueletos de dinosaurios primitivos, pero ninguno de un ser reptil avanzado con un cráneo más grande, cerebro y una mano con un dedo pulgar, como usted lo ha descrito antes. Sí, ustedes tienen. Pero sus grandes científicos no pudieron reconstruir completamente los esqueletos, porque ellos quisieron reconstruir animales reptiles, no los seres inteligentes. Se reiría si supiera cuántos, especialmente pequeños, de los esqueletos saurios en sus museos son construcciones totalmente malas de seres que nunca existieron, porque se usaron muchos huesos que realmente nunca estuvieron juntos, y a veces hicieron huesos artificiales si algo faltaba y era necesario para construir un animal saurio. Muchos de sus científicos son conscientes de este problema, pero ellos no lo hacen público, porque ellos no pueden explicarlo,
y dicen que los huesos correctos simplemente desaparecieron en su reconstrucción. Se usaron muchos huesos de nosotros para las reconstrucciones del iguanodonte, por ejemplo las manos con el dedo pulgar visible. Mire un iguanodonte en un museo y usted verá que es así. Algunos científicos en el país que ustedes llaman Estados Unidos, tenían figuras hace algunos años de un esqueleto casi correcto de nuestro tipo, pero el gobierno local, que es en parte consciente de nuestra existencia, confiscó la reconstrucción. Como nosotros vivimos hoy, y desde miles de años, casi completamente bajo la tierra, usted no encontrará cadáver o esqueletos de nosotros. En otro de los apartados del texto del informe de Acerta habla de algo que desde el punto de vista esotérico se ha tratado por cantidad de investigadores e informadores. Se habla de la tierra hueca y además que en la tierra hueca existe un sol. La Acerta es categórico. Oiga, no digan tonterías porque un sol no puede estar dentro de la tierra. En la medida que un sol, la energía que produce y la masa que tiene para emitir luz a todo el sistema solar, es incapaz o imposible de meterse en un hueco de la Tierra. Es algo lógico desde el punto de vista físico. De hecho, le preguntáis a un físico si puede haber un sol interno en la Tierra y se ríe de tal manera. Es evidente que efectivamente no se trata de un sol convencional como nosotros. Ellos dicen que han creado, digamos, concentraciones de calor. Ellos son de sangre fría. Incluso que han filtrado la luz de la superficie hacia adentro, pero que no existe ningún sol central, como cuenta la leyenda de Agartha y las leyendas esotéricas. Por otra parte, como él dice, es obvio, lo vais a escuchar. Él ya dice que para ellos la superficie es vital porque toman el sol. Luego también habla de otra cosa interesantísima. Dice, nosotros, nuestros científicos, o algunos de nuestros científicos, están en contacto secreto con alguna de sus autoridades. Esto es curioso. Y hay testigos en ese sentido de que hay seres reptilianos que están en contacto con autoridades o con la élite militar de determinadas naciones. Esto se ha filtrado mucho. Y ella dice, hay seres nuestros que están en contacto, pero con un objetivo, evitar la casi segura guerra que va a venir del espacio, la guerra externa, la guerra con entidades del espacio. Está anunciando algo que luego a lo largo del informe va a desarrollarse. Está anunciando que para preservarse, para evitar o para, digamos, preparar esa posible casi segura guerra que vendrá del espacio, de entidades del espacio, ellos están colaborando con determinadas entidades o científicos de los ejércitos del planeta, de superficie. Algo alucinante. Pero así lo cuenta. A veces habla sobre las ciudades subterráneas y la luz del sol artificial. Dígame qué quiere decir. Algo como una tierra hueca. Con esto, ¿hay un segundo sol dentro de nuestro planeta? No, la Tierra no es completamente hueca y no hay ningún segundo sol dentro. Esa historia es ridícula y físicamente imposible, incluso su especie es bastante inteligente como para no creer esto. ¿Sabe usted cuánta masa debe tener un sol para producir luz y energía durante mucho tiempo? ¿Piensa usted realmente que pudiera haber un sol activo pequeño dentro del planeta? Cuando yo hablo sobre nuestra casa subterránea, hablo sobre sistemas de cuevas grandes. Las cuevas que usted ha descubierto cerca de la superficie son diminutas comparadas con las cuevas reales y las grandes cavernas más profundas que hay en la Tierra,
en una profundidad de 2,000 a 8,000 de sus metros, conectados con muchos túneles ocultos a la superficie. Nosotros vivimos en ciudades grandes y de avanzadas colonias subterráneas. Los mayores sitios nuestros están más allá del Ártico o el Antártico, Asia interna, América del Norte y Australia. Si yo le hablo sobre la luz del sol artificial en nuestras ciudades, no significa un sol real, pero sí varias fuentes tecnológicas de luz, incluyendo fuentes gravitatorias, que iluminan las cavernas y túneles. Hay áreas de las cuevas especiales y túneles con un UV fuerte encendido en cada ciudad y nosotros usamos eso para calentar nuestra sangre. Además, también tenemos algunos lugares donde da el sol en la superficie, en áreas remotas, sobre todo en América y Australia. ¿Dónde podemos encontrar nosotros semejantes entradas en la superficie cercana a su mundo? Entonces busque un tipo especial de pared artificial y lisa en alguna parte de la cueva con una puerta hecha de metal gris. Si usted pudiera abrir esa puerta, pero yo dudo esto, usted estaría en un cuarto técnico normalmente redondo con sistemas de ventilación y ascensores a la profundidad. Esta probablemente es una entrada a nuestro mundo. Si usted ha alcanzado este punto, usted debe saber que nosotros somos en ese momento definidamente conscientes de su presencia. Ya está en un gran problema si ha entrado en el cuarto redondo, pero debe buscar uno de los dos símbolos reptiles en las paredes. Si no hay ningún símbolo u otros símbolos, usted quizá está en un problema más grande, porque no siempre cada instalación subterránea pertenece a nuestro tipo. En algunos nuevos sistemas de túneles operan las razas extranjeras, incluyendo razas hostiles. Mi consejo general es que si usted se encuentra en una de estas instalaciones subterráneas extrañas, corra lejos tan rápido como pueda. Algunos de mi especie también están en contacto directo con científicos humanos y políticos de la superficie, pero es de sumo secreto y nadie de su público sabe algo sobre eso. El tema de estas reuniones generalmente son la próxima guerra con y entre las especies extranjeras y nuestra ayuda en esta guerra. Lo siguiente puede parecer increíble de nuevo e incluso asustarle. Yo le he dicho antes que nosotros tenemos habilidades mentales más avanzadas que su especie. Podemos usar lo que ustedes llaman telepatía y telequinesis desde nuestro nacimiento en adelante. De hecho, la madre y el niño recién nacido generalmente se comunican con telepatía durante los primeros meses, sin entrenamiento especial. Mientras ustedes necesitan entrenamiento para activar estas partes durmientes de su cerebro. La estructura de nuestro cerebro es un poco diferente al suyo y nuestra hipófisis entonces es más grande y más activa que el vuestro, sobre todo cuando nosotros estamos en la luz del sol. Nuestras propias habilidades son muy fuertes comparadas con las suyas. Yo nunca fui muy buena en esas cosas de la mente, pero todos nosotros tenemos estas habilidades primarias y podemos usarlas, por ejemplo, para nuestra protección o incluso para el ataque. Cuando estamos en la superficie y nos encontramos con los seres humanos, incluso un grupo grande de ellos, esto da lo mismo,
Todas sus mentes están como unidas, nosotros somos capaces de tocar su mente y los inducimos vía telepática con la orden véannos como uno de su tipo y la mente humana débil aceptará esta orden sin rechazo y ellos nos verán, a pesar de nuestra mirada reptil, como humanos normales. De hecho, muchas veces ustedes los humanos débiles generalmente me ven como una mujer castaña cabelluda atractiva, porque yo he creado esta imagen de la imitación especial hace varios años en mi mente y puedo inducirla en sus mentes sin problema. Necesité algún tiempo al principio para aprender el uso de la imitación correctamente, pero luego funciona casi automáticamente y yo incluso puedo caminar entre un grupo suyo y nadie reconocerá lo que soy. Cuando hay reuniones entre los de su tipo y extraterrestres que parecen parecerse a ustedes, estos extraterrestres han usado ese interruptor y algunas de las reuniones con hombres como si fueran extraterrestres también pueden explicarse como reuniones con los de mi tipo. Como hemos visto anteriormente, estas entidades tienen unos aparatos, no solamente su cerebro, que es capaz de emitir una imagen que nuestro cerebro acepta. Ellos pueden ocultarse detrás de una proyección mental, sino que también tienen aparatos que hacen que su tecnología, digamos, no aparezca al ojo humano. Son capaces de ocultarse en cuevas y poner entradas secretas que nosotros podemos pasar por ahí y ver rocas. De todas formas avisan de que ellos no solo son los únicos entidades intraterrenas, hay otras entidades intraterrenas, como ya hemos visto. Y además hay entidades intraterrenas que no son muy evolucionadas, que nos podrían hacer daño. Y por eso dicen, si ustedes ven algún signo en alguna entrada de alguna roca o en alguna cueva, escápense de ahí corriendo, porque igual no somos nosotros. A lo mejor son entidades negativas y el sentido de que hay entidades negativas, testimonios de ese tipo, hay cantidad en la bibliografía esotérica. Se dice que en Estados Unidos, por ejemplo, bajo Nueva York y bajo otras ciudades, existen unos reptilianos malísimos, unos grises reptilianos que vienen a invadir el planeta. Bueno, pues la CERTA habla de lo mismo. Habla de que no todo lo que está dentro de la Tierra son ellos. Ellos tienen grandes ciudades, han acumulado grandes elementos de calor, han conseguido, digamos, mediante electromagnetismo, crear una especie de, no sol, sino una fuente de energía lumínica y energética importante. Pero dicen, cuidado, que no todo lo que hay ahí somos nosotros. Por tanto, hablan de que pueden emitir sobre nosotros y sobre sus objetos, por ejemplo, las naves cilíndricas, pueden emitir imágenes hacia nosotros de tal manera que pueden pasar desapercibidos. Pueden estar en una reunión, más de uno, y nosotros estamos viendo como entidades rubias, bellas, guapas, feas, como sea, sencillamente se han mimetizado, no son así, y nunca se van a mostrar porque podríamos sentir una reacción adversa, dado que los textos sagrados, por interés de esta raza de porción y los Elohim, les presentan como el diablo, el dragón, el maligno que vive en el interior de la tierra. Dice, sí que hay otras civilizaciones no muy recomendables, pero no somos nosotros. Nosotros somos súper evolucionados. Nosotros llevamos una evolución desde hace 65 millones de años, lenta pero segura. Ustedes no, vuelvo a repetir, ustedes hace 2 millones de años fueron mejorados genéticamente, pero éramos monos, eran monos. Esta es la historia apasionante. En fin, el informe va subiendo e incrementando el interés, porque se nos presenta por delante una posible guerra extraterrestre como marco la Tierra, el planeta. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá esa guerra? ¿Por qué las entidades de la civilización Lacerta que viven en el interior de la Tierra están mandando
científicos a conectar con las élites de nuestro planeta para preparar una invasión terrestre, para preparar la recepción, la defensa de una posible invasión terrestre de entidades negativas. La verdad es que ella dice que en la cultura cristiana, en la cultura de Asia, en las culturas antiguas, está reflejado su presencia, como dragones, como serpientes, etcétera, etcétera. Pero una mala intención, sobre todo de los Elohim, de las razas humanoides que habrían venido, ha hecho que pensemos que son negativos. Y ellos no, sencillamente están en su evolución. Pero claro, en este caso, en una guerra que viene de fuera, está afectada su supervivencia. Y por tanto se ven obligados a conectar con la élite humana para defenderse. Esta es la historia. ¿Qué pasará en el siguiente vídeo? No lo sé, pero os voy a dejar con esa reflexión, porque enseguida pasamos al vídeo número 3. Os mando un saludo cariñoso. Gracias por acudir a nuestro canal y os dejo con el informe La Certa, lo que ella cuenta antes de la antesala de la posible supuesta invasión. ¿Qué otras órdenes pueden inducir su tipo en nuestras mentes? Algo así como sírvanos, obedézcanos. Esta es de nuevo una pregunta extraña. Nosotros no somos sus enemigos. Para contestar su pregunta, depende de la extraña mente humana y de lo extraño de lo enviado por el reptil. No hay ningún lo sirvo o me sirve en el interruptor en su mente para que se maneje en este orden. Es mucho más difícil inducir. Si la mente humana y la conciencia son débiles, y el reptiloide es experimentado para inducir estas cosas, entonces probablemente podría funcionar durante un cierto tiempo. Hay enseñanzas secretas sobre tales cosas, pero nunca aprendí algo sobre eso. Yo uso mis habilidades primarias para la imitación y para la comunicación con mi propio tipo y a veces para otras cosas privadas, pero nunca acostumbro usarla para dañar a los humanos o su mente. Una última pregunta. Dijo antes que ustedes pueden esconder sus ovnis. ¿Usan estas habilidades para hacerlo? Sí, pero en una base técnica. Hay un dispositivo poderoso dentro de cada destreza que puede enviarles un signo artificial a sus mentes para convencerlo de que usted vea cualquier cosa o nada más que el cielo, o que usted vea un avión normal en lugar de nuestras naves. Esto no es usado frecuentemente porque nosotros evitamos al público humano cuando entramos en la atmósfera. Si usted puede ver nuestros ovnis, significa que el dispositivo tiene algún defecto o quedó fuera de funcionamiento por alguna razón. A propósito, la mayoría de los puntos de la entrada a la superficie cercanos a nuestros túneles también están ocultos con semejante dispositivo, y su tipo generalmente verá solo cavernas normales y paredes en lugar de la puerta. Esta es una de las razones por la que le digo que yo dudo que usted pueda encontrar alguna entrada a nuestro mundo, pero ha pasado algunas veces en el pasado.